Esto es algo que en el mundo penitenciario nos vamos a encontrar mucho, que es que la legislación habla de unas fracciones y luego los jueces hablan de otras. Hola a todas, me llamo Mónica Gil, soy abogada, bienvenidos un día más al Derecho Claro. En el vídeo de hoy, y por petición popular a través de Instagram, voy a retomar los vídeos de materia penitenciaria. Algunos de vosotros ya sabréis que yo antes de ejercer estaba opositando a instituciones penitenciarias hoy por hoy, y aunque nunca he ejercido de aquello, creo que me alegro de estar desde este lado, desde el cual se ve, o mi apreciación por lo menos, y no de forma excepcional, es una denegación sistemática y bastante automatizada de casi todas las materias del ámbito penitenciario. Hace ya unos 2 años, creo, me di de alta en el turno de oficio penitenciario. Cuando estaba trabajando en otros despachos era una materia que veía bastante más de clientes particulares. Hoy por hoy tengo algún cliente particular de expedientes penitenciarios, pero es verdad que no es ni mucho menos, es como las acusaciones particulares en contraposición con las defensas. Es un porcentaje de expedientes mínimo. Y en cuanto al turno de oficio, que me apunté después de los requisitos que piden, el curso que piden, etcétera, etcétera, solo me ha tocado un asunto que es del que os voy a hablar y que es de materia de permisos de salida, que es una materia bastante común. Los permisos ordinarios de salida se regulan en el artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciaria y 154 del Reglamento Penitenciario, que os voy a cantar como buena exopositora que soy y como buenamente recuerde. Los permisos ordinarios de salida se podrán conceder, y por tanto es facultativo, previo informe preceptivo del equipo técnico, permisos ordinarios de salida de hasta 7 días de duración, como preparación para la vida en la libertad, y con un total de hasta 36 o 48 días al año a aquellos penados clasificados en segundo o tercer grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no observen mala conducta. ¿Cómo es esto en la práctica? Cuando el penado ve que ha cumplido la cuarta parte, realiza una solicitud de permiso ordinario, el equipo técnico informa y la Junta de Tratamiento decide si lo concede o lo deniega. Si lo deniega, es el interno el que tiene que realizar un recurso. En este caso, el recurso va dirigido al juez de vigilancia penitenciaria. Recurso de queja al juez de vigilancia penitenciaria. Nos olvidamos, aquí no es ya competente el juez que está ejecutando la pena. Fue un juzgado de lo penal el que le condenó y es un juzgado de lo penal el que ejecuta la pena, pero ahora estamos en el ámbito penitenciario. Todo esto inicia un procedimiento administrativo, administración penitenciaria. Solicito a la administración penitenciaria me deniega y vamos en queja al juez de vigilancia penitenciaria. Aquí no hay designación de abogado del turno de oficio, lo tienen que hacer ellos. Tienen que realizar el recurso de queja al juez de vigilancia penitenciaria y el juez de vigilancia penitenciaria, mediante auto, resuelve si estima su recurso o deniega su recurso. Normalmente también observamos, y así es como nos llega a los abogados de oficio, estas designaciones directamente para recurso de apelación. Para eso estamos los abogados de oficio en el turno penitenciario, para directamente formular recurso de apelación. ¿Ante quién? Ante la audiencia provincial. Vamos a ver cuál es el caso de esta interna. ¿Cómo es un expediente penitenciario? En este caso vemos cómo el centro penitenciario remite un expediente de un interno en el que se interpone un recurso contra denegación de permiso ordinario. A continuación vemos el recurso de puño y letra de esta interna, del cual obviamente estoy tachando los datos personales. Son ellos los que deben de realizar, en este caso, recurso de queja contra el acuerdo de la Junta de Tratamiento que le denegaba un permiso. Y vamos a ver el acuerdo. ¿Cómo es un acuerdo de la Junta de Tratamiento? Pues en primer lugar vemos a la derecha acuerdo sobre solicitud de permiso ordinario, Junta de Tratamiento, arriba a la derecha. El NIS es el número de identificación del interno. Es como el DNI dentro del centro penitenciario. A continuación se encuentran los datos de la persona que está recurriendo, de la interna, que el acuerdo ha sido desfavorable, y los datos penales. Con esto ya vamos a tener bastante, pues es un pequeño resumen de lo que realmente vamos a necesitar a la hora de recurrir, como vamos a ver a continuación.
Causas activas. Tiene dos ejecutorias, como podéis ver, una de la Audiencia Provincial, ahí está el número de causa, y otra del Juzgado de Ejecuciones Penales número 12 de Madrid. Ambas por delito de estafa, y vemos que hay dos condenas. La primera fue a 4 años, 9 meses y 180 días, y la segunda a 21 meses y 1 día. También vemos cuáles son las fechas de cumplimiento de todas las condenas. Vemos que esa cuarta parte que requiere, que es el requisito para los permisos ordinarios de salida, lo cumplió el 31 de marzo del 2019. La mitad de la condena la cumpliría el día de Navidad, 25 de diciembre del 2020, los 2/3 el 22 de febrero del 2022, las 3/4 partes el 21 de septiembre del 2022, y el licenciamiento definitivo se producirá el 18 de junio del 2024. Ahora estamos en 2022 cuando estoy grabando este vídeo, pero esto es un asunto que me entró el año pasado, a tener en cuenta. Creo que en junio del 2021, para ser más exacto. Otras cosas que nos pueden servir para formular los recursos. La trayectoria penitenciaria, que aquí viene, se presentó voluntariamente en prisión, cuántos números de ingreso en prisión ha tenido, cuál es la fecha del ingreso actual, en este caso está en prisión desde el 8 de julio del 2017, aunque en el centro en el que ahora se encuentra desde el 21 de noviembre del 2020. Otra cosa muy importante, los datos objetivos de comportamiento, es decir, dentro del centro penitenciario existen también las faltas disciplinarias y los expedientes por faltas disciplinarias y por tanto las sanciones, cosa que se tiene en cuenta, como hemos observado al principio en los artículos, ¿no? Que no observe mala conducta. Aquí, por ejemplo, ¿tiene sanciones sin cancelar? No. ¿Y tiene expedientes incoados? No. Maravilloso. Continuamos con cosas interesantes, como es, por ejemplo, la imposición de la responsabilidad civil en la sentencia y cuánto ha abonado hasta el momento. En este caso se trataba de una estafa o de varias estafas, en el que la cuantía total eran 13.000 euros, 13.004 euros, de los cuales pone aquí que no es insolvente y ha satisfecho 11.804. Tampoco está nada mal. Evaluación global, excelente, maravilloso. Salidas para programas en el exterior no ha tenido, salidas programadas en los últimos 12 meses no ha tenido, pero sí ha tenido permisos ordinarios en los últimos 12 meses. Vemos que ha tenido 2 permisos ordinarios, que el último permiso disfrutado ha sido el 14 de agosto del 2020, regresando el 20 de agosto del 2020. Sí ha tenido incidencias en el último permiso, que no ha tenido, y ahora, ¿qué es lo que está solicitando? Está solicitando en el primer semestre del año 2021 12 días de permiso ordinario a disfrutar en domicilio de un familiar. Valoración del permiso solicitado. La valoración que se realiza por parte de la Junta de Tratamiento. ¿Se ha realizado un programa de preparación del permiso? No. ¿Tiene riesgo de inquebrantamiento? Muy bajo. ¿Concurrencia de circunstancias peculiares? No. ¿Se adjunta informe social? Sí. Razones que apoyan la concesión del permiso, en blanco. Factores que desaconsejan la concesión del permiso. Insuficiente consolidación de factores positivos en este momento. Y no vamos a encontrar más fundamento. Otras consideraciones pertinentes para la decisión de la concesión o la denegación, en blanco. Y a continuación, acuerdo. Valorado el informe presentado por el equipo técnico sobre la solicitud de permiso ordinario de conformidad con lo establecido en los artículos 47 de la Ley Orgánica y 154 y siguientes del reglamento que lo desarrolla, la Junta de Tratamiento, en su sesión de 20 de mayo del 2021, acuerda por unanimidad de 6 contra 0 denegar el permiso solicitado. Aquí tenemos que se recibe el expediente en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y que del mismo se establece que se debe de remitir al Ministerio Fiscal a fin de que emita informe. Igual que a lo largo de un procedimiento penal vemos que el Ministerio Fiscal, por ejemplo, puede informar sobre si el abogado de la defensa solicita el sobreseimiento provisional, el Ministerio Fiscal se opone, pues en estos casos es igual. Vamos a ver qué dice el fiscal en este caso. Dice el Ministerio Fiscal que la finalidad última del permiso es la preparación para la vida en libertad, por lo que, como está muy lejana la fecha de la libertad, se incrementa el riesgo de quebrantamiento y por lo tanto se opone a lo mismo. Una vez el Ministerio Fiscal ha realizado el informe, es el juez de vigilancia penitenciaria el que mediante auto decide si estimar el recurso del interno o no estimarlo.
Vamos a ver qué hace el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. En el presente supuesto, si bien es cierto que al tiempo de la solicitud del permiso denegado al interno ahora recurrente cumplía con los requisitos objetivos, no puede desconocerse que constan otra serie de circunstancias negativas de las que puede deducirse fundadamente una falta objetiva de suficientes garantías para hacer un buen uso del permiso, en el supuesto en que le fuera concedido, e incluso riesgo de quebrantamiento de condena, como son fundamentalmente la gravedad del delito cometido, 2 delitos de estafa, la larga condena, 4 años, 30 meses y 181 días, y la lejanía de la fecha del cumplimiento de las 3/4 partes. Esto es algo que en el mundo penitenciario nos vamos a encontrar mucho, que es que la legislación habla de unas fracciones y luego los jueces hablan de otras. Los jueces, los equipos técnicos, sobre todo, o sea, el origen está en el centro penitenciario. Informe del equipo técnico y junta de tratamiento nos van a hablar siempre de otras fracciones. Vemos aquí que dice que está muy lejana la fecha de cumplimiento de las 3/4 partes, cuando verdaderamente lo que dice los artículos que regulan los permisos ordinarios de salida no son 3/4 partes. 3/4 partes es otra cosa, como por ejemplo la libertad condicional, sino los permisos de salida que hablan de 1/4 parte. A partir de 1/4 parte se pueden disfrutar, porque hay que esperar a las 3/4 partes. De esta perspectiva, todas las alegaciones del recurso, tratando de negar lo evidente o de minusvalorar las circunstancias negativas concurrentes, han de venir desestimadas por carecer del más mínimo fundamento, dice el juez de vigilancia penitenciaria, y por lo tanto en la parte dispositiva encontramos que se desestima el recurso interpuesto por la interna, denegándole ese cupo cuatrimestral de permisos de salida de 12 días. El auto se lleva al centro penitenciario, se le notifica y es la interna de nuevo la que tiene que interponer en plazo recurso de apelación. Y después es el juzgado, cuando recibe el recurso de apelación de puño y letra del interno, el que va a hacer que se le designe un abogado de oficio, porque ya en el recurso de apelación es obligado estar defendido por letrado, que no es necesario el procurador. Entonces a nosotros, a los abogados, nos dan traslado de todo esto, y lo que tenemos que hacer es ir al centro penitenciario, visitar al interno, recabar todo tipo de información, cuáles son sus circunstancias personales, sus circunstancias familiares, con quién estaría fuera, y con todo eso preparar el recurso de apelación. ¿Qué dijo la audiencia provincial? Pues la audiencia provincial concedió el permiso, siendo el fundamento y los razonamientos los siguientes. La Junta de Tratamiento consideró como factores negativos para la concesión del permiso la insuficiente consolidación de factores positivos en ese momento, y el auto del juez de vigilancia penitenciaria añadió además la gravedad del delito cometido, la larga condena, la lejanía del cumplimiento de las 3/4 partes de la condena, la falta objetiva de suficientes garantías de hacer un buen uso del permiso y riesgo de quebrantamiento. Más o menos, casi siempre vamos a ver la misma fundamentación. La extensión de la pena no debe proyectarse en apreciar mayor grado de rigidez en el tratamiento, y es que el factor temporal en el cumplimiento en régimen de internamiento no es absoluto, pues la concesión de permisos ordinarios depende más de los factores de adaptación del penado que del tiempo de condena que reste por cumplir mediante internamiento, porque constituye una medida preparatoria para la futura vida en libertad, salvo que se ponga el acento solo en la función retributiva de la pena para la prevención social del penado, olvidando que la finalidad de las funciones de la pena es la reinserción social. El tipo de delito y la especial gravedad de los hechos no son factores de peso, porque el pronóstico de vida en régimen de semilibertad que representa el permiso ordinario no es tributario de los hechos pasados de la vida del penado, sino de los factores de adaptación para su nueva vida. Si con el tipo de delito y la gravedad de los hechos se quiere expresar que el interno era peligroso socialmente, pues es cierto, de ahí que se esté cumpliendo penas de prisión, pero el tratamiento penitenciario tiene por objeto que el penado modifique su anterior comportamiento, el que le llevó al ingreso en prisión, por lo que resulta más adecuado valorar qué factores positivos concurren en el pronóstico de la vida en semilibertad durante un permiso ordinario. La lejanía en el tiempo de cumplimiento de los 3/4 partes de la condena es factor indiferente, pues el requisito objetivo exigido es que el penado haya cumplido la 4ª parte de la pena. Sin referencia al tiempo restante de cumplimiento, por tanto, considerar mayor extensión de cumplimiento de la pena por encima de la 4ª parte para conceder un permiso ordinario supone una exigencia contra ley.
La trayectoria penitenciaria es favorable. La interna carece de sanciones sin cancelar ni expedientes incoados, participa en actividades complementarias, bla, 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 bla. Ha abonado 11.800 euros para el pago de la responsabilidad civil. Ha disfrutado durante los últimos 12 meses de 2 permisos de salida, siendo el último el 14 de agosto y el 20 de agosto, sin incidencias. El riesgo de quebrantamiento es muy bajo, no concurren circunstancias especiales. La Junta de Tratamiento no aportó informe social. En realidad, la Junta de Tratamiento no apreció factores que desaconsejen la concesión de un permiso de salida, sino que los factores que la aconsejan no están suficientemente consolidados en ese momento. No es conocido el motivo de tal conclusión, pues los factores positivos parecen consolidados a tener de la trayectoria penitenciaria de la interna, y dado que ya ha disfrutado de permisos de salida sin incidentes, la conclusión de la Junta de Tratamiento parece contradictoria, porque en su acuerdo no figuran causas que hayan provocado la regresión de la confianza a la interna. Por ello, será estimado el recurso de apelación que, siendo revocado el auto del juez de vigilancia penitenciaria, concediendo a la interna un permiso de salida de 6 días, distribuidos en 2 periodos de 3 días cada uno, imponiendo como condición a la interna que acuda diariamente, durante esos 3 días de permiso de salida, a la comisaría o cuartel de la Guardia Civil más cercano del lugar de residencia durante el permiso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y comentadme qué más cosas del mundo penitenciario os gustaría que os contara.